Bienvenidos a un programa más de La Náusea TV. Mi nombre es Rafael de la Garza Talavera y hoy estaremos conversando sobre la retirada del ejército estadounidense de Afganistán, sus antecedentes, las condiciones en las que se da y sus consecuencias geopolíticas, que creo que es importante tenerlo en cuenta. Para ello, pues tenemos a nuestra alineación estelar con David Misael Jala. Bienvenido, David. También tengo al maestro Jesús Medina. Bienvenido, Jesús. Y al maestro Héctor Oz. Bienvenido, Héctor. Gracias por Saludos. estar aquí. Y bueno, pues quisiera nada más brevemente poner en contexto para iniciar, sobre todo con cómo surge este conflicto, cuáles son los antecedentes de este conflicto, que es largo, que es la guerra más larga que ha tenido los Estados Unidos, 20 años precisamente hace, desde aquella caída de las, derrumbe, mejor dicho, de las Torres Gemelas. No se cayeron, las tumbaron, ¿no? Hasta la fecha, pero el conflicto viene de los años 80, ¿sí? Entonces, es importante tener esto claro para poder entonces comprender el significado geopolítico de la retirada de los Estados Unidos, de su derrota y de lo que yo llamaría el síndrome de Vietnam. Mucha gente vio cómo los soldados salían en helicópteros, recordándonos aquellos años del 70 en los que no, desde la embajada estadounidense en Saigón empiezan a salir, ¿no? Los que lo poco que quedan. Creo que no es un conflicto que se puede equiparar exactamente a Vietnam. No creo tampoco que los talibanes hayan hecho la larga marcha que hicieron los vietnamitas para llegar a Saigón. Sin embargo, hay algunos comportamientos, ¿no? Por parte de los Estados Unidos que creo podrían encajar en esta idea del síndrome de Vietnam. Entonces, me gustaría iniciar con Jesús Medina, que nos contara un poco de los años 80 para entrar en materia. Adelante, Jesús. Gracias, Rafael. Bueno, un gusto de nuevo estar con ustedes. Claro, para entender lo que está pasando hoy en Afganistán, no solo tenemos que remontar al 2001 y al inicio de esta guerra con Estados Unidos, sino también remontarnos a lo que fue la guerra afgana, en la que se involucraron pues, fuerzas de la Unión Soviética, y más aún todavía al porqué de esta intromisión de las fuerzas soviéticas, ¿no? Recordaremos que hasta antes de 1973 Afganistán era una república islámica controlada por el rey Mohammed Zahir. Es en 1973 que se da la primera revolución que va a impulsar, digamos, una república controlada por su líder Mohammed Daoud. ¿Cuál es el problema con esto? Pese a que, digamos, Afganistán en este momento, después de esta revolución, se constituye como una república, pues mantiene todavía, digamos, un control sobre los ciudadanos y una lógica política que sigue considerando pues a las mujeres como diferentes a los hombres, obviamente, y mantiene un control férreo sobre los trabajadores. ¿Esto qué va a generar? Pues una dinámica en la cual los obreros, los trabajadores y sobre todo el Partido Democrático, que estaba integrado por fuerzas marxistas, pues van a ser perseguidos políticamente, ¿no? Ante este entorno de descontento generalizado, en 1978 se realiza la revolución Saur. Esta revolución, a diferencia de la primera, pues va a tener un corte marxista, ¿no? Aun cuando no todas las fuerzas sean marxistas, y va a poner en el poder a Mohamed Taraki. Este es un momento crucial para la historia afgana, dado que durante esta República Democrática de Afganistán se van a iniciar una serie de reformas agrarias muy importantes, se va a establecer la igualdad entre hombres y mujeres, se va a dar un proceso de alfabetización enorme, se van a legalizar los sindicatos y algo de lo más importante, se va a abolir la ley Sharia, ¿no? Que es la ley islámica que estructura, digamos, la vida política y pública
de esta población. Uno de los principales cambios referentes a esto va a ser que con la abolición de la ley Sharia, las mujeres van a tener un derecho a tránsito, a no usar velo, a estudiar y trabajar, ¿no? Más aún van a ser parte de la vida política del país. Esto va a generar que estos grupos islamistas radicales se empiecen a oponer al gobierno de Taraki. Obviamente, dado que este gobierno era marxista y tenía relaciones fuertes con la Unión Soviética, Estados Unidos va a ver una veta de posibilidad con estos grupos inconformes y va a empezar por medio de una operación que es la Operación Ciclón, una más de las operaciones de las Black Ops de los Estados Unidos, de la CIA, van a impulsar, digamos, el apoyo a estos grupos islámicos, tanto con armas como con instrucción militar. Pese a que el presidente Taraki y el Comité Revolucionario de Afganistán van a pedir la entrada de las fuerzas soviéticas desde mucho tiempo antes, dado que tenían problemas con los ataques terroristas de estos grupos islámicos, no va a ser sino hasta 1979 que la URSS va a ingresar a Afganistán como tal. ¿Esto por qué? Porque Taraki es asesinado, el presidente es asesinado por un mismo integrante de su grupo, que va a ser el ministro de Defensa, y va a generar una vorágine de terror y de violencia en el país afgano, ¿no? Obviamente la URSS tenía intereses económicos y políticos en la zona, de los cuales ya nos podrán hablar los compañeros, y esto va a desatar, digamos, todo la ola de conflicto, más bien una nueva ola de conflicto político en Afganistán. Esto va a generar un entorno en el que se va a volver a imponer la ley Sharia sobre los hombres y mujeres afganas, y va a generar un entorno que va a desembocar justamente en el conflicto de 2001. Como podemos ver, Estados Unidos tiene una presencia en Afganistán desde mucho antes de 2001 y a grandes rasgos pues es también culpable de lo que después va a ser el terrorismo ya del siglo XXI. Por ahí la dejaría. Gracias, Jesús. Efectivamente, existía una república democrática. Recordemos que Afganistán hace frontera con la Unión Soviética y estamos entonces hablando de la Guerra Fría, de los últimos estertores de la Guerra Fría, y incluso podrán ustedes ver una imagen en donde Estados Unidos pone a los talibanes como los luchadores por la libertad, solicita apoyo de la sociedad para financiar a los talibanes, salen en películas como los buenos, pero básicamente porque los talibanes están en contra de la República Democrática, y es por eso que la invasión de la Unión Soviética tiene como finalidad sostener a la República. Esto aumenta la intervención de Estados Unidos con armamento y entrenamiento para los talibanes, y entonces en 1989 Gorbachov decide retirarse, ¿sí?, de Afganistán por el alto costo y por el conflicto que tenía la Unión Soviética al interior, y esto posibilita la llegada del poder del Talibán, desde donde se formarán una serie de grupos como Al Qaeda y otros que van a tratar básicamente de expandirse en la región. Gracias, Jesús. Buen punto. Quisiera entonces ahora pasar con este tema, seguir con los antecedentes. Héctor, comentarios al respecto. Sí, gracias, Rafa. Saludos, David, Jesús. Pues retomo un poquito de donde se quedaba Jesús y señalar precisamente que la invasión de hace 20 años pues tiene mucho que ver con esta configuración que cuentan tras el fin de la Guerra Fría. Y bueno, aunque parezca paradójico, estamos hablando de un declive en el poder hegemónico de los Estados Unidos, que se refleja precisamente en este tipo de movimientos. Señalar primero pues, lo que ya comentábamos cuando hablábamos del caso de Israel y Palestina, la posición estratégica que tiene en términos del sistema económico mundial, toda esa zona, tanto del Oriente Próximo como del Oriente Medio, y que, bueno, evidentemente más allá de los atentados del 2001, sobre los cuales David creo que nos va a hablar en un ratito, la situación es que Afganistán es el pretexto genial para que los Estados Unidos vuelvan a entrar de manera contundente a esos territorios. Es decir,
Recordemos que un par de años después de iniciada la guerra en Afganistán, se van de inmediatamente a Irak y ahí es donde se focaliza la atención principal, como un medio de ponerle un cierto control al crecimiento de Irán, como a partir de la imposibilidad de entrar directamente a Pakistán, porque recordemos que Pakistán, si bien es el principal soporte de estos grupos, digamos, más extremistas o terroristas, pues hay que recordar que Pakistán es una potencia nuclear, no como Afganistán. Entonces, bueno, precisamente tiene mucho que ver con eso el hecho de que los Estados Unidos hayan entrado en el 2001 a territorio afgano y señalar, como siempre se ha dicho, y no se trata aquí de plantear teorías de la conspiración ni mucho menos, que siempre se ha dicho que hay intereses económicos y geopolíticos detrás de esa invasión, más allá del régimen talibán, y la prueba palpable es que 20 años después, pues quienes regresan al poder son ese mismo régimen que se derrotó hace 20 años, ¿no? Entonces, bueno, señalar, por ejemplo, que Afganistán ha sido un territorio en disputa, como bien comentaban, tiene frontera con Rusia, pero también tiene frontera con China, y es el paso clave entre los mayores depósitos de gas que hay en el Asia Central, por todo en Turkmenistán, hacia los mercados, hacia dos de los mercados más grandes del mundo, que son el pakistaní y el de la India. Entonces, es clave ese territorio en la medida en la que por ahí debe pasar por fuerza un gasoducto que permita conectar, insisto, a los yacimientos más grandes de gas con algunos de los mercados más grandes del mundo en ese sentido. Entonces, bueno, evidentemente, a pesar de la derrota militar, sobre la cual vamos a hablar en la segunda intervención, pues evidentemente hay intereses que se han visto favorecidos enormemente, ¿no? Y pienso evidentemente en el complejo armamentístico de los Estados Unidos, pero también en toda la industria de la reconstrucción, a partir de la cual los últimos 20 años hemos visto miles de millones de dólares invertidos en Afganistán con ganancias para ciertos grupos empresariales, particularmente estadounidenses, aunque no deja de haber algunos europeos, que son los que han hecho su agosto en los últimos 20 años. Entonces, insistir nada más en esa situación, es decir, más allá del discurso contra la guerra contra las drogas, la guerra contra el terror, pues lo cierto es que esta guerra que inició hace 20 años y que hoy llega a un punto distinto, porque el régimen afgano dice que se acabó la guerra, pero lo cierto es que tenemos un punto de inflexión a partir del cual se van a seguir perpetrando ciertos conflictos, que siempre ha habido intereses geopolíticos y geoeconómicos detrás de esa invasión y que mucho tenemos que seguir analizando en ese sentido porque, bueno, vemos ahora el surgimiento de nuevas potencias, en particular el caso chino, que también empieza a dar muestras de esos mismos intereses, quizá no con los ánimos imperialistas de los Estados Unidos, pero en una posición digamos, que va a seguir perpetrando el conflicto en la región. Interesante lo que pasa y vamos a seguir analizándolo. Sí, efectivamente, Héctor. La cuestión económica, pues digamos, sabemos desde Cuba en 1898 que abajo de este discurso de democracia y de libertad, pues están los burdos y no intereses económicos del gasoducto que se había pensado hacer precisamente para poderle quitar esa posibilidad a la Unión Soviética. ¿Sí? Pero también hay que tener en cuenta, y esto se está mencionando ahorita en noticieros como Democracy Now! O Intercept, que fue una derrota, pero digamos, una derrota para el ejército en términos militares, pero no fue una derrota económica, toda vez que estos 20 años, ¿sí? Esa guerra ha estimulado la producción de armamento. Las empresas que tienen armamento tuvieron un enorme crecimiento en la bolsa de valores. Y también agregue usted una subespecie de industria militar que es los mercenarios, ¿no? que fueron precisamente los que tenían más número. Había más mercenarios que soldados propiamente dichos. Y luego, además, el entrenamiento y el habituallamiento del ejército afgano, que estaba básicamente junto con del gobierno que gobernaba, este gobierno títere, que es el que, sí, de alguna manera arrebata el poder a los talibanes después de 2001. Entonces, la cereza del pastel es la heroína. O sea, sí, ¿verdad? Porque de esa república socialista, esa república democrática había casi erradicado, ¿sí? La producción, estamos hablando del Triángulo de Oro, donde se ha producido heroína y opio por miles de años, cientos de años, pero ahora tenemos que una vez que sale la República Democrática y llegan los talibanes y después los estadounidenses, hoy por hoy, la producción de opio y de heroína en el mundo, casi el 90%
está en Afganistán. Entonces, a lo mejor debería yo corregirme y decir, no es el síndrome de Vietnam, es la colombianización de Afganistán, ¿no? ¿Por qué? Porque ese dinero que se produce por heroína y ese tráfico no puede estar el gobierno ni el ejército estadounidense ajenos a él. Controlan el espacio aéreo, controlan las rutas. Por favor. Entonces, esto es algo como el Irán-Contras, ¿no? Recordemos cómo con la droga se financiaba armamento, ¿verdad? Que se pasaba de manera ilegal a los grupos, ¿no? Que apoyaba a Estados Unidos. Entonces, bueno, evidentemente esto fue un gran negocio, ¿sí? Y aquí lo que plantea Héctor es interesante, y lo hablaremos yo creo que al parte final, es pues, ¿quién se va a beneficiar de esto? ¿No? ¿Quién va a ser el ganón? Tomando en cuenta que ahora, sí, no, a diferencia de hace 40 años, China es una potencia, ¿sí? Pero yo creo que en el imaginario colectivo lo que más relaciona Afganistán con las personas hoy es la caída, o mejor dicho, otra vez, no les digo, el atentado y no los avionazos a la Torre Gemela. Es que decir caída es como que pues se cayeron solas, no se cayeron solas, las tumbaron, ¿sí? Entonces no es lo mismo decir que se murió a que lo asesinaron, diferencia semántica clave, ¿no? Entonces, en 2001 es ese momento en el que, ¿no? Vemos a George Bush en el Congreso, todo el mundo aplaudiéndole, y entonces se justifica, vamos a invadir Afganistán porque ahí está la promoción del terrorismo, ahí está Al Qaeda, etcétera, etcétera. David, adelante. Sí, nuevamente saludo a todos y pues en relación a lo que ya comentabas, me parece que en el imaginario colectivo mucho se ha pensado que la caída del régimen liberal democrático de Afganistán, más allá de los atentados de las torres en el 2001, muchos también se ha relacionado con la falta de planeación militar o incluso con la falta de la propia inteligencia norteamericana para desarticular estas cédulas, ¿no? terroristas, pero también mucho se ha relacionado con la mala distribución de los recursos o incluso las propias tensiones étnicas que existen por allá, ¿no? Más allá de esa parte, me parece que un punto medular o el centro de atención también deben ser los acontecimientos del 2001, como ya bien lo marcaste, ese desplome que muchos se considera que fueron solitos, pero no, o sea, hay, digamos, estos marcados objetivos, ¿no? Que ya se habían señalado, ¿no? Y más allá de estos acontecimientos, también hay que recordar que los atentados del 2001 también revistieron mucho de esta agenda norteamericana antiterrorista, ¿no? Que se convirtió prácticamente en una política más norteamericana. Y en ese tenor y en ese discurso también se empujó la búsqueda de lo que muchos ciudadanos norteamericanos, incluso políticos, habían señalado para el 2001, la construcción de democracias liberales más allá digamos, de las fronteras propiamente norteamericanas o incluso construir gobiernos, ¿no? O estos gobiernos estados ad hoc más allá de las fronteras norteamericanas, ¿no? Y en ese sentido hay que ver que estos acontecimientos marcan una ruptura, ¿no? Y sobre todo por construir, digamos, democracias que a lo mejor no estén ad hoc o en estos contextos norteamericanos, ¿no? Y sobre todo era la búsqueda de construir gobiernos liberales democráticos que se alineen por un lado a Estados Unidos, pero no hay que dejar de lado a Europa, ¿no? Que ha dejado nuevamente en ridículo prácticamente lo que no funciona, ¿no? Digamos, para estas democracias liberales, pero parece ser que también estamos regresando a la historia de esos colonialismos imperialistas, ¿no? Del pasado prácticamente, ¿no? Que tampoco fraguaron en estos espacios, ¿no? Y lo que vemos con estos eventos recientemente en Afganistán, pues demuestran que la única manera de suplantar al enemigo local, que mucho de esto lo ha señalado Estados Unidos, principalmente con estas células que en el 2001 fueron el Al Qaeda, pues es convertirse prácticamente en un aliado dispuesto a quedarse allí. Pero el problema es que ahora Estados Unidos no quiso continuar o quedarse en ese espacio, ¿no? Y sobre todo, pues vemos que estas estrategias militares, que más adelante lo vamos a hablar un poco, es una consecuencia más de esas malas decisiones políticas, ¿no? Para la clase política norteamericana, y sobre todo vemos que está un poco en decadencia, ¿no? Esta hegemonía norteamericana, ¿no? Y sobre todo vemos que parece ser que para muchos puede ser una salida precipitada, pero vemos que no sucede
como en otros casos donde parece ser que las democracias, por ejemplo, liberales, como en el caso después de la Segunda Guerra Mundial, en el caso de Alemania o Corea del Sur, parece ser que sí funcionaron en el imaginario colectivo, más sin embargo en este tipo de espacios no funcionó. Y sobre todo vemos que se convierte en un desastre político, ¿no? Sobre todo en una pésima ejecución, no solamente militar, sino digamos, los costos lo estamos viendo con estas imágenes que vemos, no solamente con personas que murieron, ¿no? Al tratar de salir digamos, de estos espacios, ¿no? Conflictivos, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que es importante. Recordemos que Al Qaeda y George Bush padre eran muy amigos. Mejor dicho, Osama Bin Laden y su familia, que son saudíes, sí, eran cuates, pues, ¿no? Entonces, Michael Moore lo ha explicado muy bien, ¿no? Y ha mostrado cómo en realidad Al Qaeda y los talibanes y todos estos grupos, pues en realidad eran aliados de las compañías petroleras estadounidenses y trabajaron para ellos. Llega un momento en el que hay un rompimiento por este nacionalismo, por este islamismo, ¿no? Que evidentemente está alimentado en un país que es eminentemente rural, ¿no? Los señores de la guerra en Afganistán son individuos que viven en el campo y que tienen un enorme control, ¿sí? Y no hay que olvidar que Europa también estuvo metida, sobre todo los ingleses, los alemanes, que acaba de declarar su ministro que fue una derrota, que fue un fracaso. Aznar anduvo ahí también, el PP y todos ellos. Es decir, Europa se subió al carro, ¿sí? Y ahora todos ellos de alguna manera tienen, ¿sí? Están pagando las consecuencias. Entonces, este es un fracaso de la OTAN, este es un fracaso de un modelo neocolonial, ¿sí? Que sin embargo fue muy exitoso en términos de dinero y de fortalecimiento de la economía militar estadounidense. Bien, en ese sentido, pues ya tenemos los antecedentes, tenemos precisamente el lugar en donde está Afganistán, por un lado Pakistán, efectivamente, fronteras con China, con lo que hoy es Rusia, y se convierte esto en una disputa precisamente por taponar las salidas, tanto de la Unión Soviética sobre todo, pero también de China y la India. ¿Sí? Es taponar precisamente para impedir que logren, ¿sí? Básicamente controlar esa región que está pegada a las zonas de influencia de estos países como China y la Unión Soviética. Bien, en todo caso, hoy por hoy, ¿cómo ven ustedes las reacciones? ¿Qué es lo que está pasando ahorita o cuáles son, digamos, los elementos o las características que habría que resaltar de lo que está pasando en este momento en Afganistán? Jesús, adelante. Claro, gracias, Rafa. Bueno, obviamente ha tomado por sorpresa a muchos, yo diría que casi a todos las personas, lo que está pasando en Afganistán actualmente, que vemos un avance ahora sí que al mero estilo Blitzkrieg, ¿no? De las fuerzas de los talibanes sobre el territorio afgano, una invasión o un control férreo sobre las poblaciones que se ha hecho en tiempo récord, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con el hecho de que no se están dando conflictos. Es decir, las Fuerzas Armadas afganas no están poniendo resistencia a los talibanes y obviamente los ciudadanos pues no tienen cómo hacerlo. No obstante, esto ya tiene tiempo. ¿Por qué? Porque esto es resultado de un tratado que se firmó en febrero de 2020, que curiosamente se firmó en Doha, en Qatar, algo que nos habla mucho también sobre la política, sobre la geopolítica internacional, el papel que Qatar tiene hoy en día con respecto a su alianza con Estados Unidos, en que se fija como tal un calendario para la retirada de Estados Unidos de Afganistán, ¿no? Es un tratado que realiza el gobierno todavía de Trump con los talibanes y que muchos analistas lo han calificado no de un acto de paz, sino de una rendición. ¿Por qué? Porque, bueno, los estadounidenses fijan este calendario para abandonar Afganistán a cambio de que los talibanes, que ahora van a volver a ser gobierno, o ya son gobierno como tal, se aseguren que Afganistán no va a ser territorio
digamos, una meca para los grupos terroristas, ¿no? Prácticamente no les está importando ya la seguridad de los afganos o esta llamada democracia que ellos quieren impulsar. Lo que les importa es que las bombas ya no lleguen a Europa y ya no lleguen a Estados Unidos, punto, ¿no? Y esto es algo bastante criticable, ¿no? Según las declaraciones de los talibanes, que ya están controlando prácticamente todo el territorio afgano, se respetará la vida de los excombatientes del gobierno afgano, se hicieron por ahí unos indultos, se veían las imágenes en que todos estos militares afganos iban a entregar las armas a cambio de una carta que les decía que no les iba a pasar nada, ¿no? Incluso de las personas que apoyaron a los estadounidenses, algunos miembros del gobierno, recordemos que el presidente afgano se quedó sin qué hacer, obviamente era un gobierno títere, y lo que bien mencionaba Rafael, ¿no? Estos warlords, ¿no? Estos señores de la guerra que habían estado, digamos, siendo alianza con el gobierno, se pasaron al lado de los talibanes inmediatamente y el gobierno afgano se quedó sin qué hacer, ¿no? No obstante, pese a que ellos hablan del respeto, de que no van a hacerle nada a las mujeres, de que van a respetar todo esto, el hecho de que señalen que van a volver a implementar la ley Sharia es un claro ejemplo de lo que va a pasar en Afganistán. Y si esto no es suficiente, pues las evidencias que diversas cadenas internacionales como BBC o Deutsche Welle han recuperado, señalan que en las zonas controladas ya por los talibanes, las primeras zonas que controlaron antes de llegar a la capital, estos ya están llevando a cabo censos de niñas y mujeres en estos espacios. Recordemos que la ley Sharia implica que se case a las mujeres obligatoriamente con los combatientes talibanes desde los 12 años, ¿no? De las niñas. Ya están haciendo ese tipo de cosas, están haciendo pesquisas en los territorios sobre digamos, algunos opositores políticos. Se les ha instruido a las mujeres en estas zonas a que no salgan de la casa ya sin burka, aun cuando no está como tal estipulado entre la ley como antes lo estaba. Y más aún, algo también que es muy simbólico, se han eliminado las imágenes de las mujeres sin velo que había en anuncios publicitarios, en salones de belleza. Esto nos está dando un claro ejemplo. Los talibanes podrán venir con un discurso de paz y de tranquilidad para Afganistán, pero su lógica es la misma y es el sometimiento total de la población a una ley, a un extremismo islámico, cuya principal víctima pues, van a ser obviamente las mujeres, ¿no? Esto acompañado, claro, de cánticos todavía en contra de Estados Unidos, que llaman sí. a muerte a Estados Unidos, ¿no? Sin lugar a dudas, estamos ante una crisis política y humanitaria que va a dejar a millones de personas, digamos, a disposición de estos extremistas, principalmente a las mujeres, ¿no? Sí, no, el discurso es un discurso conciliador, de transición, pero cuando uno ve a los soldados, a los talibanes, sí, pues lo que vemos es básicamente grupos, ¿no? Sociales, de carácter tribal prácticamente, pobrísimos, ¿no? Y que frente a las intervenciones extranjeras, pues se han, si ustedes quieren, se han cerrado aún más, ¿sí? En el hueso duro del individuo, del ser humano, que es pues, la cuestión cultural y la religiosa, ¿no? Cuando no tienes otros referentes, pues esos son los que te definen como parte de algo. Y entonces uno los ve a los combatientes no traen uniforme, no traen bota, lo único que traen es un cuerno de chivo, es lo único que traen. Y su turbante. Y todo lo que traen adentro, todo, pues es una cultura milenaria, ¿sí? Que evidentemente hoy de manera hipócrita se critica, porque hay que recordar que cuando estuvo Estados Unidos ahí en esos 20 años, había una zona, la zona verde, que era la zona donde más o menos se llevaban a cabo las ideas liberales, etcétera. Fuera de la zona verde todo seguía igual, ¿sí? Entonces, digo, a mí me parece absurdo que la gente se cara, es que ahora van a volver. No, siempre estuvieron ahí, nunca se fueron, ¿sí? Y entonces, digamos, discutir esto, me parece, en términos de derechos humanos, es simplemente, en mi opinión, como que banalizar la cuestión histórica, cultural,
de estos pueblos que fueron invadidos por el Imperio Británico y que fueron divididos de manera irracional. Por ejemplo, la etnia de los pastunes, que una parte está en Pakistán, otra parte está en Afganistán, y que los dividieron porque un inglés se le ocurrió dividirlo ahí, ¿no? Esto yo creo que, vamos, esto viene de muy atrás. Entonces la reacción es conciliatoria, evidentemente. Efectivamente, Donald Trump pidió la liberación de uno de los líderes que en este momento está dirigiendo a los talibanes, que lo tenían en Pakistán. Él les pidió que lo liberaran, ¿sí? Porque había una agenda, ¿sí? que iba a culminar con lo que está pasando ahora. Pero esa agenda se mantuvo hasta cierto punto oculta. Los medios de comunicación no la plantearon, ¿sí? Entonces, pues ahora la gente dice, pero ¿cómo? Pero para un observador más acuicioso, esta situación se había negociado ya desde el tiempo de Trump, porque Trump tenía la idea de retirarse y de dejar de gastar la cantidad de dinero que estaban gastando. ¿Sí? Héctor, comentarios. Sí, pues retomo un poquito lo que comentan tanto Jesús como tú, Rafa, y señalar eso precisamente que, digo, Obama anunciaba hace 10 años ya la salida del ejército estadounidense gradualmente, y como bien comenta Jesús, incluso antes de esta reunión en Doha, hay imágenes de talibanes reunidos en Camp David, o sea, en el corazón del imperio, con Trump. Es decir, aquí podríamos debatir un poquito incluso si esto es efectivamente una derrota para el ejército, bueno, para los Estados Unidos. Es una derrota si nos creemos el discurso de Bush de hace 20 años, pero si nos creemos el discurso de antier de Biden de las últimas semanas, pues entonces a lo mejor ya no es tan derrota. ¿Por qué? Porque la intención precisamente nunca fue formar un régimen democrático ni llevar libertades civiles. No, la intención era precisamente establecer ese control sobre el territorio que permitiera propagar ciertos intereses, insisto de nuevo, económicos, ¿no? Entonces, esa es la condición que hay que analizar, y parece paradójico, lo comentaba yo al principio, que precisamente el periodo poshegemónico de los Estados Unidos es el que se ve obligado a incurrir militarmente, primero en Vietnam, en toda la zona del sudeste asiático, y después combatiendo precisamente la influencia de la URSS en Afganistán, pero tiene que ver precisamente con esa pérdida del poder económico que solamente se puede mantener mediante la mano militar. Entonces, eso es lo que vimos en Afganistán los últimos 20 años. El fin de semana decía Biden que bueno, es que Estados Unidos ahora tiene otros intereses más preocupantes, como puede ser Somalia, como puede ser precisamente toda esa zona del Cuerno de África, como puede ser Siria, y decía la otra cuestión que a mí me parece medular. En Siria no tenemos presencia militar física, pero tenemos todos los medios para mantener controlado el régimen sirio. Entonces, algo similar es lo que estamos viendo aquí, es decir, se va la presencia militar estadounidense, pero no nos confundamos con que los Estados Unidos abandonan todas sus pretensiones en la zona, es decir, las mantienen con bases militares cerca, y bueno, sabemos que la tecnología actualmente, es más, le estorban los ejércitos presenciales, los ejércitos físicos le estorban a la tecnología militar actual. Entonces, bueno, ir cerrando con eso y reconocer el cambio en la posición geopolítica de todas estas situaciones. Recordemos que el último régimen talibán, el que estuvo antes de la guerra del 2001, entre el 96 y el 2001, solamente era reconocido internacionalmente por Arabia Saudita, por Pakistán y por los Emiratos Árabes, me parece. En cambio, ahora vemos ya a los chinos negociando con los talibanes, vemos a Europa concediendo y diciendo que aunque no se reconozcan formalmente, pues van a tener que negociar con los talibanes. Las negociaciones con los Estados Unidos en Doha ya estaban hechas. Es decir, a pesar de todo lo que ha mencionado Jesús y de que no podemos negar que es pues que va a ser un régimen que viole una cantidad impresionante de derechos humanos, sobre todo de ciertos grupos, tanto étnicos como la cuestión de género, pues lo cierto es que se están teniendo más reconocimiento porque tienen un mayor margen de maniobra al que tenían hace 20 años. E insistir en esa cuestión, es decir, vemos cómo los intereses geopolíticos cada vez tienden más hacia la influencia de China. Sabemos todo lo que está haciendo China en esa zona del Asia Central, con la famosa iniciativa esta del Rust and Belt. Y tiene que ver precisamente con las grandes cantidades de inversión millonaria que están haciendo los chinos y que Estados Unidos ya no tiene manera de parar. Es decir, insistir en esa cuestión poshegemónica. Muy rapidito, sí, porque hemos insistido mucho con esta cuestión de la hegemonía, señalarle a quienes nos acompañan en el auditorio que la hegemonía estadounidense va en un periodo nada más de 25 años, del 45 al 73. A partir de 1973, la hegemonía estadounidense está en declive, es decir, llevamos 50 años de declive hegemónico. Y por eso decía yo, es paradójico, pero al mismo tiempo se explica que precisamente cuando pierden la hegemonía es cuando vemos a más ejércitos en todo el mundo.
¿sí? Porque ya está creciendo cada vez más el gigante asiático, porque Estados Unidos ya no tiene la manera de controlar solamente mediante instrumentos monetarios o financieros, sino que ahora requiere el uso de sus fuerzas. Entonces, eso nos explica precisamente esta cantidad de movimientos que hemos visto en las últimas fechas y que, bueno, algunos los hemos podido discutir, que incluso tocan el caso de América Latina, ¿no? Ahí está la cuestión de la OEA y estos organismos internacionales pues, que no sirven más que para perpetrar estos intereses. Sí, buen punto. Recordemos que hegemonía es la capacidad de un Estado, ¿sí? Para ser, de alguna manera, ejercer su dominación y ser obedecido con el mínimo de violencia. No es que la violencia desaparezca, diría Gramsci, ¿sí? Sino que en un bloque histórico, ¿sí? La hegemonía es porque consideramos pues, que esos principios y esos valores pues, son los que los aceptamos como ciudadanos y como individuos. Pero llega un momento que cuando esa aceptación empieza a convertirse en rechazo, en donde la fuerza física es la única solución. Y entonces hablamos de un fin de la hegemonía. ¿Sí? Y es ahí, ¿sí? Cuando hablamos de un fin de hegemonía no decimos que Estados Unidos perdió su ventaja militar. No. El ratón Miguelito ya no convence como hace 30, 40, 50 años. ¿Sí? Es más, la mayoría de los jóvenes ahora no tienen ni idea de quién es el ratón Miguelito, porque, bueno, lo han sustituido con otros personajes, pero ya no es tan sencillo, ya no, la hegemonía ya no funciona igual. Y creo que aquí, lo hablamos al final, la cuestión China es importante porque recordemos que China tiene un conflicto con el mundo islámico, con los uigures. Los uigures son una etnia musulmana que vive en China y que fue infiltrada por los grupos de Al Qaeda, evidentemente financiados por Estados Unidos, para golpear a los chinos. Entonces, los chinos están muy interesados en llenar de inversión el país a cambio precisamente de lo mismo que los estadounidenses, de que no les tiren bombas, de que no les organicen guerrilleros islamitas en su tierra. David, adelante, tu comentario. Bueno, en relación a los comentarios de los demás compañeros, me parece que aunque para muchos la salida norteamericana fue un poco previsible, me parece que los norteamericanos ya no estaban dispuestos a seguir pagando un costo, aunque fuera muy pequeño, ¿no? Sobre todo para seguir sosteniendo este tipo de regímenes, ¿no? Y por otro lado, hay que recordar que, por ejemplo, esta situación no solamente viene con Biden, sino viene desde Trump y también con Obama, porque como un dato interesante, por ejemplo, en el gobierno de Obama, Obama libera a los 5 principales líderes talibanes que estaban en Guantánamo. O sea, no hay que recordar que también Obama fue partícipe de eso. En esta cadena, posteriormente con Trump, empieza un proceso de negociación que para algunos puede ser bueno y para otros puede ser muy malo, se dio, pero digamos en esta misma cadena Biden tenía que ejecutarlo porque ya ya había un calendario establecido para realizar y obviamente la salida era inevitable. En ese sentido, pues vemos que los desastres políticos, pues obviamente llevaron a una pésima ejecución en esos acuerdos, ¿no? Y sobre todo, mucho se ha hablado acerca de esa política exterior, digamos que ha sido muy mala en el caso de Biden y sobre todo, como ya lo hemos estado comentando, también esa pérdida de hegemonía en Estados Unidos que no necesariamente tiene que ver en términos materiales, ¿no? O militares, ¿no? Su presencia en ciertos espacios. Y en ese sentido, pues vemos que vamos a ver que, digamos, en muy poco tiempo, las instituciones que se pensaban que estaban sólidas, pues se derrumbaron, ¿no? Prácticamente las pocas instituciones que pudieron fraguarse allá en Afganistán se derrumban prácticamente en algunos días y el cuestionamiento sigue, ¿qué pasó con esos 83,000 millones de dólares que se invirtieron en Afganistán supuestamente para orquestar instituciones sólidas y empezar a cristalizar estos nuevos gobiernos, ¿no? Obviamente en relación a Estados Unidos, ¿no? Que ese sería el cuestionamiento, ¿qué se hizo durante esos 20 años que en el imaginario colectivo se pensaría que Estados Unidos estaba fortaleciendo, ¿no? A este gobierno, pero vemos que en la práctica, en tan poco tiempo, pues eso se vino a derrumbar, ¿no? Prácticamente, ¿no? Sí, efectivamente, David. Y es que ese dinero fue para comprar a los señores de la guerra, fue para corromper el país.
país, no fue para desarrollarlo. Están hablando de $1 trillón. Recordemos que en Estados Unidos $1 billón son 1,000 millones, no es 1 millón de millones como nosotros. No sé si el trillón deberá ser pues, cientos de miles de millones, no lo sé, pero se habla de $1 trillón que en realidad nadie sabe dónde quedó porque el país sigue siendo un país en ruinas, un país pobre, un país sin instituciones sólidas, etcétera. Entonces, bueno, no es la responsabilidad de este modelo depredador que la democracia ejemplar, ¿no? Otrora, si es que alguna vez lo fue, ha impuesto no solamente a Afganistán, a Siria y a buena parte de la región. ¿Quiénes son los ganones? ¿Qué es lo que podemos esperar de aquí en adelante? Una breve pincelada para cerrar y dejar a nuestro auditorio con algunas ideas para reflexionar en lo que viene. Jesús, adelante. Sí, bueno, considero que lo que está dejando muy claro, lo que evidencia este cambio geopolítico, digamos, es que tanto Europa como Estados Unidos, sus intereses en todo el mundo y sobre todo en países del tercer mundo, no van a ser por la cuestión democrática, ya lo decían ustedes, y por el liberalismo, va a ser por intereses económicos, políticos y militares. Y eso lo deja muy claro cuando dejan a millones de personas a merced de los que ellos llamaban el peor terror del mundo, ¿no? El peor enemigo del mundo, que eran los terroristas. Están dejando a estas personas a su merced porque a ellos ya no les interesan, ¿no? Y creo que lo que también nos deja claro es que el desarrollo de los pueblos, en este caso de Afganistán, va a ser mucho más posible con reformas que busquen la igualdad, digamos, tanto económica como política, tanto entre clases sociales como entre géneros, ¿no? Y eso lo hizo la Revolución Saúd en Afganistán y lo hizo de una forma más efectiva que los 20 años de ocupación estadounidense. Por último, lo único que vamos a ver es que Estados Unidos y Europa se van a lavar las manos y el pueblo afgano va a ser el que va a tener que resistir porque no va a entregar, digamos, las pocas libertades que ha conseguido de una forma tan fácil. Gracias, Jesús. Héctor, adelante. Pues insistir nada más en lo paradójico de la situación, es decir, a pesar de la condena que podamos hacer desde nuestra perspectiva occidental y cristiana, si ustedes quieren, al régimen talibán, pues lo cierto es que desafortunadamente, o bueno, no sé si desafortunadamente, pero lo cierto es que cuenta con apoyo, ¿sí? Es decir, desde el 2014 sabíamos que una buena parte del territorio rural afgano ya estaba en manos de los talibanes, ¿sí? Entonces, es decir, mucho podemos decir de las mujeres y demás, de lo que a lo mejor en Kabul había ciertos derechos para esos grupos, pero no es cierto para el resto del territorio afgano y desafortunadamente este régimen que regresa 20 años después como si no hubiera pasado nada, pues ahora cuenta con cierta legitimidad y con más margen de maniobra para poder instaurarse. Pensar un poquito nada más en lo que va a pasar en términos, insisto, de la cuestión hegemónica y al menos un autor como es Arrighi, pues propone diversas alternativas que no todas son muy halagüeñas. A lo mejor la consecución de un nuevo orden capitalista con China a la cabeza, o un quiebre sistémico del capitalismo, pero que va a implicar inevitablemente conflictos cada vez más encendidos y en mayor parte del mundo, hasta que pueda surgir algo distinto. Entonces él señala un regreso a estos siglos XIII, XIV, evidentemente ahora con bombas nucleares. Pero bueno, ver qué es lo que pasa y ver cuál es el papel de China, ir viendo poco a poco cuál es el papel de China y cuál es la intención en estos territorios. Gracias a los tres. Sí. Ahora sí que los chinitos nomás milando, pero parece ser que son los que van a facturar junto con los rusos, porque pues, son los que controlan la región. David, adelante, tu comentario de cierre. Sí, bueno, en relación a esto me parece que va a haber una pérdida de credibilidad aún más hacia los Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo sumiéndose en esa decadencia, ¿no? Porque si lo vemos históricamente, Estados Unidos ha venido de desastre tras desastres, ¿no? Ya hemos visto que en diferentes guerras no ha armado una sola, ¿no? Como, digamos, para vanagloriarse, ¿no? Y por otro lado, aquí sí me parece que debemos prestar atención cómo desde el occidente se va a enarbolar un discurso que también puede ser muy peligroso de decir, vamos a vigilar que se porten bien con las mujeres, ¿no? Como una justificación para decir, nos vamos a alejar de Afganistán, pero vamos a ver que también vamos a dar nuestra mirada de aprobación
solamente por, digamos, para hacia las mujeres, no se violenten, ¿no? Sobre todo porque, digamos, los movimientos feministas allá en Afganistán han tenido una presencia, ¿no? Y sobre todo, también algo que no hay que dejar de a un lado, el surgimiento paulatino de todavía más de movimientos fundamentalistas, ¿no? Radicales, ¿no? Que ya estaban, digamos, en el escenario, que estaban ahí guardaditos, pero ahora con la llegada del talibán van a enarbolar aún más, ¿no? Incluso hasta llegar hasta el terrorismo, ¿no? Si lo queremos ver no en términos norteamericanos, ¿no? Sí, No más efectivamente. repito, déjame decir rapidísimo, nada más sí. sobre la cuestión religiosa, pues que no satanicemos al Islam de entrada como terrorismo. Recordar incluso que el código ético de los talibanes es incluso preislámico, de este pueblo pashtún, es preislámico, tiene casi 2000 años. Entonces, pues nada más no llevar el discurso por ahí porque no lleva a ningún lado. Gracias. Sí, por supuesto, sería un discurso muy occidental. Bien, pues entonces podemos decir, uno, que los ganones aquí pues son los que han estado ganando en los últimos años, China y Rusia, ¿sí? ¿Esto por qué? Pues porque les va a abrir un espacio, ¿sí? Si ustedes quieren, para promover y sacar sus productos. Dos, la tragedia humanitaria no se desata, continúa en Afganistán. ¿Sí? No es que se desate, continúa. Y tercero, por ahí mencionan también, esto no es el fin de las agresiones y de las guerras imperialistas. No, la pregunta no es si se acaban finalmente. La pregunta es ¿dónde va a ser la siguiente invasión estadounidense para aplicar el modelito? ¿Sí? Porque una economía enferma, una economía en decadencia, es como un yonki. Cada vez necesita más droga, no puede vivir sin ella, y la droga estadounidense por excelencia es la guerra, ¿no? Pues gracias Jesús, David, Héctor, gracias por sus comentarios. Agradecemos a nuestros seguidores, los invitamos a que nos propongan, a que comenten y a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estaremos próximamente, una vez más, trabajando con algunos temas de interés. Por hoy les agradecemos su presencia. Buenas tardes, hasta la próxima.